Hola, iniciamos este mensaje del día de hoy con esta expresión: bástate mi gracia. Es una expresión del Señor. Vamos a ver a quién se la dijo y bajo qué circunstancias se la dijo para poder explicarla. Bástate mi gracia. Pues fue a Pablo a quien le dio esta expresión. Así que vamos a tratar de entender bajo qué contexto y cuál es el significado de esta expresión. Aquí podemos entender que en primer lugar, hay en la Biblia una diversidad de milagros atribuidos a Jesús. Algunos de ellos pues, han sido narrados en los evangelios. Otros incluso podemos considerar que llegaron a ocurrir con posterioridad a la resurrección y ascenso de él. El caso es de la aparición que Jesús tuvo hacia Pablo cuando él iba camino a Damasco y que pues esta aparición derivó justo en el encuentro personal que Cristo le hizo vivir a Pablo con él, y con lo cual, pues Pablo llegó a reconocerle como su salvador personal, cuando él se tuvo que rendir ante él y le tuvo que decir: ¿quién eres, Señor? Pero si nos centramos en los que son ocurridos por ministerio y por actuación directa, podemos citar al menos más de 30 milagros del Señor Jesús. Uno de ellos fue el primero que se considera que fue realizado, el de la conversión del agua en vino. Otros fueron sanaciones de ciegos, también realizó liberación de endemoniados, y tal vez los más impactantes son las resurrecciones. Baste decir que la propia resurrección del Señor pues es probablemente el suceso más impactante dentro de los milagros que fueron realizados por el propio Señor Jesucristo. El hecho de que Él dijo que regresaría de la tumba y se los avisó con toda antelación a sus discípulos, a los que estaban con Él, cuando Él dijo que pues nadie le tomaba su vida, sino que Él tenía la potestad para poner su vida y para volverla a tomar, así que nadie se la quitó. Bueno, cuando pensamos en todo el gran amor y el gran poder de Cristo en estos milagros, pues no podemos dejar de preguntarnos cuál fue el propósito de cada uno de ellos, si es que se puede encontrar un propósito en alguno en particular. Es decir, cuando nosotros relatamos acerca de los milagros, podemos preguntar si en cada milagro había un propósito, pero realmente aquí este sí condicional prácticamente nos lleva a algo así como un sí afirmativo, porque sí, en cada uno de los milagros del Señor hubo algún propósito y no fueron simplemente hechos nada más para el propio impacto que cada milagro tenía. De por sí, cada milagro era impactante y era importante, pero el propósito de cada uno de ellos fue mucho más que el propio suceso, incluso para la trascendencia en el tiempo. Sin duda, todos son una expresión de la deidad y del gran poder de Dios. Ahora bien, en este marco, cuando nosotros analizamos las palabras de Pablo allá en 2 Corintios 12, del 6 al 12, podemos preguntar si con el poder demostrado por Jesús en la tierra y luego de su partida, ¿acaso no era posible que le quitara a Pablo este aguijón del que habla en este pasaje? Bueno, esta es una pregunta que podemos hacer muy lógicamente desde el punto de vista humano, pero vamos a ver primero lo que dice este pasaje para entender justamente el por qué hace Pablo estas preguntas y por qué el Señor le contesta de esta manera. Miren, dice allá en 2 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 6, dice: si quisiera gloriarme, no sería insensato. Es decir, Pablo con esto dice: bueno, yo de alguna manera tengo
pues tengo algunos méritos ya en la vida cristiana como para gloriarme. Y dice él, si lo hiciera, pues no sería insensato, porque, porque diría la verdad. Sin embargo, ¿qué dice acá en este mismo versículo? Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve, más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, quiero ser mesurado y no quiero ser considerado más de lo que debo ser considerado. O sea, no debo tener más estima de la que debo de tener, de la que es necesario tener para testimonio de los cristianos, de todos mis. Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase directamente, me fue dado un aguijón, es decir, para que yo no me sintiera más de lo que me debo sentir, para que yo no me creyera más de lo que soy, dice aquí, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué sería este aguijón? Un mensajero, dice él aquí, un mensajero de Satanás que me abofeté. Algo así como una persona, un personaje, algo así como un dolor. Evidentemente aquí está usando metafóricamente esta expresión de que es un mensajero de Satanás. Y dice que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Es decir, él aquí se compara con los grandes apóstoles, los que estuvieron en presencia del Señor, y él dice, no soy nada menos que ellos, pero dice al mismo tiempo, nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Versículo 13 dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga? Perdonadme este agravio, termina esta parte del versículo 13. Pero vamos a regresar justo a lo que nos hemos preguntado. Bueno, ¿cuántas señales hizo el Señor y cuántos milagros? ¿Y cuántos milagros? Y sobre todo el gran milagro que ocurrió con el propio Pablo, con el hecho de enfrentarlo personalmente, prácticamente esperar a que estuviera él realizando este viaje a Damasco y ahí mismo confrontarlo, ahí mismo decirle, ¿por qué me persigues? Podemos recordar que en ese pasaje Pablo cae sobre sus propios ojos, cae impactado por este hecho de la aparición del Señor. Y él mismo lo narra en varios episodios, como dice él que incluso perdió la vista en ese momento y posteriormente le fue restituida su vista. Pero pensemos aquí, si el Señor sanó ciegos, limpió leprosos, resucitó a personas, algunas de ellas, pues ni siquiera lo volvieron a ver. Algunas personas que se cruzaron con él y que tuvieron acceso a un milagro de él, no lo volvieron a ver en el resto de su estancia aquí en la tierra. ¿Cómo entender entonces que a Pablo, a quien él mismo llamó a servirle como un instrumento,
¿por qué entonces no le quiso quitar este aguijón? Y no es que fuera algo que no pudiera haber hecho el Señor. Claramente, si decimos, es que tengo esta dolencia, es que tengo este padecimiento, es que esto me duele, Señor, quítamelo. Si el Señor quiere, lo quita. Pero si el Señor no tiene en su voluntad quitar algún padecimiento, algún sufrimiento, alguna situación adversa, pues simplemente no lo va a hacer, porque es su voluntad soberana. Ahora, no tenemos claro a qué se refiere esta expresión del aguijón, pero cuando habla de la carne, cuando aquí Pablo está hablando que es un aguijón en la carne, se puede entender que era algo que estaba sufriendo en su cuerpo, en su propia humanidad, en su propia persona, o al menos era algo que tenía que ver con una situación carnal, con una situación de su organismo, pero también por lo mismo podríamos pensar que era algo transitorio, tan transitorio, tan transitorio como la propia vida que tenemos en esta tierra. Por más que pudiéramos decir, es que era algo crónico, era algo permanente, sí, pero era tan transitorio como la propia vida que tenemos en esta tierra. Ahora bien, muchos han interpretado, cuando se ha leído este pasaje, que se trata de una especie de enfermedad, algo así como un padecimiento crónico, un padecimiento, un problema físico, un padecimiento que le generaba un dolor constante, porque cuando dice un aguijón, imaginemos un aguijón, algo así que es un aguijón, algo que podemos tener encajado, como una especie de un dardo, como una aguja, como algo que nos está aquejando en un dolor constante. Es como cuando decimos tenemos un dolor punzante, ¿no? ¿Quién no ha tenido un dolor de esta especie? Y ha dicho, es que tengo un dolor que me punza, como que si me estuvieran encajando algo constantemente y no me puedo quitar ese dolor. Y es desesperante sentir un dolor de esas características, pero aquí no necesariamente podemos entender que ese aguijón sea como lo entendemos nosotros, ¿no? Pero bueno, le generaba un dolor, un padecimiento, algo, dice, al grado de sentir que le estorbaba, incluso para el propio ministerio. Porque imagínense con todos los viajes misioneros que realizó Pablo y tener un lastre, un padecimiento constante, pues seguramente él hubiera dicho, con tanto viaje y con tantas visitas a las iglesias y con el ministerio que estoy realizando y con las epístolas que estoy escribiendo, pues sería deseable no tener este aguijón para poder realizar mejor mi ministerio y para poder llevar mi vida de una manera más adecuada. Pero sin embargo, pues la respuesta de Dios ya la escuchamos, ¿no? Ahora, también se puede pensar que tal vez no era un padecimiento físico, tal vez no era una enfermedad, tal vez era una debilidad que él tenía, algo así como una tentación hacia el pecado. Pensemos que Pablo, si bien es cierto, se rindió al Señor, pues igual que nosotros, no dejó de ser humano y no dejó de tener tentaciones. Entonces, como el mismo Pablo no especifica a qué se refiere este aguijón, pues también podemos pensar que podría haber sido una especie de tentación que él mismo estaba luchando con ella y que una y otra vez le pedía al Señor que se la quitara. En el versículo 7 le llama mensajero de Satanás. Es por ello que también podríamos pensar que en lugar de ser un dolor físico, tal vez sería una tentación. Y es por ello que le dice aquí, mensajero de Satanás. Pero aquí lo importante es que la respuesta la da el propio Pablo. Cuando les explica aquí a los corintios en el versículo 9 y les dice que la respuesta prácticamente del Señor hacia esta petición que él hacía, 3 veces le pidió que le quitara este aguijón. Es decir, en una primera ocasión, me imagino que Pablo le pidió a Dios, le pidió al Señor Jesucristo, Señor, quítame este aguijón
con el que estoy batallando y sufriendo tanto. Y no pasó nada. Una segunda vez, Pablo volvió a pedir, Señor, te ruego, si es tu santa voluntad, que me quites este aguijón, esto que me está minando, que me está afectando. Y por segunda ocasión, el Señor decidió no quitárselo. Vino la tercera vez en la que Pablo seguramente le pidió al Señor, y por tercera vez el Señor decidió no quitarle el aguijón y le dio este mensaje: bástate mi gracia. Es decir, con mi gracia tienes. Es suficiente para ti con tener mi gracia. No importa qué aguijón tengas, no importa qué padecimiento tengas, no importa qué tentación tengas. Si mi gracia está contigo, estás completo. La palabra bástate, pues digamos que se deriva de bastante, suficiente. Eso es lo que significa bastante. Y por lo mismo, si le dice a él, bástate mi gracia, le está diciendo, es suficiente para ti contener mi gracia. No necesitas más. La gracia del Señor es lo único que necesitas. Y hermanos, es lo único que necesitamos también nosotros. Sobre todo cuando estamos pasando algún padecimiento y podemos ver que por alguna razón, el Señor decide no quitarnos ese padecimiento y lo andamos trayendo. Concluye entonces Pablo que, pues, esto es para que sobre él se pose el poder de Cristo en él mismo. Ahora, cuando nosotros esto lo llevamos a la vida cristiana, ya un poquito más hacia nosotros, y entendemos que, pues, como cristianos podemos vivir aflicciones, enfermedades, la muerte de algún ser querido, necesidades insatisfechas, tal vez carencias económicas, persecuciones porque hay quien no está de acuerdo con nuestra fe, podemos también tener tentaciones, etcétera. Por momentos podemos pensar que estamos fuera de la protección de Dios, y es todo contrario. Hay quien piensa que el entregar su vida a Cristo es garantía de que no va a tener padecimientos. Completamente equivocado. Completamente equivocado, porque los padecimientos aquí tienen que ver justamente con mensajes y enseñanzas de parte de Dios. Así que debemos entender, como Pablo, que este tipo de situaciones tienen un propósito de parte del Señor. Debemos entender que es justamente todo ello ocurre por voluntad de Dios, aun y cuando veamos como Pablo que nuestro aguijón es algo así como un mensajero de Satanás. Yo les preguntaría, ¿acaso ustedes no tienen un aguijón o varios aguijones que quisieran que Dios les quitara? Y por alguna razón ahí siguen esos aguijones. Un padecimiento físico, una enfermedad, una tentación con la que luchamos constantemente y que decimos, híjole, con esto pareciera que no puedo. Bueno, tú no puedes, pero con la ayuda del Señor sí puedes. Porque precisamente al ser un mensajero de Satanás y al ser algo que está subordinado a la voluntad de Dios, si tú te sujetas al Señor, puedes superar cualquier problema. Y hermanos, recordemos que cualquier problema, por permanente que parezca, es transitorio. Entonces, ese aguijón que tal vez tenemos es algo que nos recuerda que somos débiles y que no tenemos por completo el poder de Dios. No siempre tenemos por completo el poder de Dios, porque a veces el propio Señor nos dice, esto no lo voy a resolver, esto quiero que se quede contigo, porque de esa manera, al tener ese padecimiento, al tener esa tentación, vas a permanecer tomado de mi mano. Y eso es justamente lo que Dios quiere, que al tener todos los problemas y todas las dificultades, busquemos permanecer de la mano de Él. Cierto,
Y es por ello que justo debemos mantenernos en oración, en estudio, en constante meditación de su palabra, para no perder de vista que somos absolutamente dependientes de su poder y que en todo se expresa la gracia y misericordia de Dios. No somos autónomos, no somos omnipotentes, no somos para nada lo fuertes que a veces pensamos. Somos tan débiles que precisamente por eso debemos mantenernos tomados de la mano de Dios para poder superar esas propias debilidades y esa propia situación que vivimos precisamente por ser lo débiles que somos. Si bien es cierto, Dios nos da su gracia, nos permite conocerle a Él como nuestro Salvador personal y nos ayuda a estar tomados de su mano, no debemos perder de vista que cada debilidad, cada situación adversa, cada tentación nos debe acercar más a Él. Así que podemos quedarnos con este mensaje y les invito, hermanos, a que le demos gracias a Dios por tener su poder y porque podamos nosotros también hacer nuestra esta respuesta que Cristo le dio a Pablo. Bástate mi gracia. Nos basta, hermanos, con la gracia de Dios. Nos basta con su poder. Nos basta con su misericordia. Es suficiente para el cristiano el poder de Dios. Que Dios les bendiga.